Hola hijos de la gran puta, soy XX Mirinda 777XX en un nuevo video y hoy vamos a criticar a los emos. Pero no estaré sola porque mi asistente Grey me va a acompañar. Bienvenidos a mis preguntas y respuestas por los 2000, ahora 2000 suscriptores, bueno, más de 2000. Antes era de 1000, pero no me di cuenta y acabé ganando 1000 más. No sé cómo, no sé por qué, pero bueno, empecemos. Pregunta, ¿cómo te presentarías? ¿Alguna película favorita o anime? Además, también me gusta tu creatividad en tus trabajos y diseños. La animación es suave y hermosa también. Espero que tengas más atención, mereces más. ¡Qué dulce! ¡Gracias! Me llamo Mirinda, tengo 17 años, dibujo las cosas que me gustan, me interesa la tecnología, la cultura 2000era y ya, no soy una persona tan interesante. No veo películas, mi periodo de atención es mínimo, pero mis animes favoritos son Kuroshitsuji, Azumanga Daioh, Lucky Star y ya, muy pintoresco el asunto. Pregunta, ¿qué cosas inspiraron tu estilo de dibujo? Con cosas me refiero series, artistas, etcétera. La verdad es que no sé. Porque las principales inspiraciones son las series pertenecientes al resurgimiento del estilo UPA en las finales de los años 90, los 2000. Creo que tipo la mayor representación de lo que me refiero serían las chicas superpoderosas, que es como la razón por la que dibujo. También el contenido anime 2000ero, como los videos musicales de Vocaloid, especialmente los videos musicales de Vocaloid, y el anime en general, el arte de vectores y ya, o sea, no tengo inspiración de artistas puntuales tampoco porque al final todos los dibujos que a mí me gustan los guardo en una carpeta y digo, bueno, hoy me voy a copiar de esto y ya. ¿Tú dibujas como hobby o como algo en lo que quisieras trabajar? Por ahora es solo un hobby, pero quiero trabajar en un futuro de animación como animadora y diseñadora de personajes. ¿Cuántos ships te gustan? Me imagino que sería cuáles en vez de cuántos, pero no soy una shipper tan intensa, grande. Ahora solo me gustan como 4 y son Sabas Grell, Polipoetas, que son los poetas huevos como Polículo, Cielois y ya. O sea, se me debe estar olvidando algunos, pero no hay tantos. ¿Cómo te empezó a interesar el webcore más las cosas de los 2000? Hola Pili, esas son las consecuencias de toda la computadora desde temprana edad. ¡Mentira! Acá sí tuvo que ver un poco con eso, porque yo descubrí el Vaporwave cuando estaba muy pequeña y me debo que me obsesioné un poco con eso, como a los 11 años por ahí. Y eventualmente acabé descubriendo cosas relacionadas al internet temprano, lo que básicamente cosas que yo viví de muy pequeña pero no las pude disfrutar al máximo porque apenas sabía leer y escribir, entonces nada, eso. Pregunta, ¿qué programa usas para dibujar y animar? Esto yo lo respondí un par de veces en comentarios, pero para que quede la posteridad, uso para dibujar SAI2, Paintool SAI2, para animar Adobe Flash CS6 y para editar, tampoco que edito y tampoco está la pregunta, pero por si acaso, Sony Vegas 13. Pretendo hacer un tutorial de cómo edito mis cosas en algún punto. ¿Cuándo te casas con Grell? Nos casaremos el 14 de febrero de este año. Están todos invitados. ¡No falten! ¿Cuáles son tus cosas favoritas? Series, videojuegos, etcétera. Pues, en cuanto a series, me gusta Kuroshitsuji, obviamente. Huevo Cartoon. Sí. Porque todos esos videos no eran irónicos. Eran completamente genuinos. Happy Tree Friends, Azumanga Daioh, Lucky Star y se me debe estar olvidando algo, pero es básicamente eso. Mis videojuegos favoritos son Tomodachi Life,
y Mario Kart DS. Aunque no esté en la pregunta, en cuanto a música, me gusta Searle, Vocaloid, Malice Miser, Yabujin y Sandwich de 120 Pound. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Aunque no lo escucho mucho los dos últimos, pero igual cuenta y música similar. ¿Cómo encontraste tu estilo de dibujo? Opinión de los Nuggets, saludos de Finlandia. Pues mi estilo en su primer estado, el estado más crudo, fue inspirado en una ilustración específica de un artista de Happy Tree Friends, que en realidad no se parece en nada a lo que surgió en su momento ni en lo que es ahora, pero bueno, me inspiré en eso. Y después solo fue progresión de experimentación y no sé qué. Por lo que veía, por lo que lo que me gustaba en su momento, no sé, le fui agregando cosas hasta que se convirtió en una cosa completamente distinta. Y me gustan los nuggets. Ya hace años que no como nuggets. Me gusta comer nuggets. ¿Alguna vez has estado en un fandom? O que al menos recuerdes uno. Quisiera decir que sí, pero la manera en la que yo disfruto los fandoms es de que tengo a mis amigos que probablemente les gusta una cosa completamente distinta, entonces yo les hablo de mis maniacadas y ellos seguro me dicen, sí, mi linda, qué genial. Sácame de tu sótano, por favor. En esta algunas se repiten, pero las que se repiten las salto. ¿Qué nos puede decir sobre el personaje del Dr. Phil MM? Se llama Adrián. Es un enfermero que mata gente, no mucho más. Mis OCs no tienen tanta historia, solo es muy bonito, es lindo y hace cosas, pero no sé describir tanto la personalidad del personaje, pero es parecido a Garel. Sí. No fue a propósito, pero cuando vi Crush It fue como que, ay, son re similares. Entonces sí, eso. ¿Qué harás cuando tengas 2.000 suscriptores? ¿Otra la cara? No tengo ni idea. Mi asistente, así tonto, mi hermano acá, me dice que muestre la cara, pero dudo que lo vaya a hacer. Así que lo pensaré cuando llegue. ¿Cuál es tu personaje favorito de tus animaciones? Perdón por preguntarte otras cosas. Está bien. Mis favoritos son Yotabai, Adrián y Marcelito, porque todos son mis hijos, pero tengo favoritismo y al resto los odio. ¡Ariate mini! ¡No! Obtuviste otros 1.000 suscriptores tan rápido, es increíble. Yo me lo creo. ¿Puedo hacer 3 preguntas? ¿Tienes algún otro hobby además de dibujar? ¿Cuánto tiempo dura una animación? Y sobre Adrián, ¿puedo preguntar cuántos años tiene? El que más ejerzo es dibujar, pero sí, o sea, me gusta el diseño web y tengo mi propio Neocity. No lo visito en el celular porque no sé cómo optimizarlo para celular. Soy una procrastinadora crónica, así que puedo estar una semana haciendo una animación. Eso duré haciendo el Dr. Spile. Pero si de verdad me siento, pongo las nalgas en la silla y animo a full. Además de no querer dibujar más por una semana, me puedo durar unos cuantos días dependiendo de la complejidad de lo que vaya a hacer. Y Adrián en realidad no tiene una edad específica, más un rango de edad porque no pienso en las cosas más de 2 segundos, pero están sus 20 tardíos, o sea, más de 25 tiene. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas que me mandaron. Ahorita estoy grabando esto sin internet, así que no sé si nos mandaron alguna más o no sé. Pero eso, muchas gracias por ver y por preguntar. No sé si grabar en el futuro algún otro video con mi voz, a menos que me hagan sponsor, porque plata. Bueno, gracias por ver. Ya eso, chao.